Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Para mejorar la estructura del programa, vamos a comenzar ahora por comentar lo más sustancioso de la semana en los primeros minutos, lo que voy a llamar el prime rib de la información. Después pasaremos a la ensalada con la marcha de los mercados y otros temas e indicadores relevantes, terminando con el postre, que serán algunas reflexiones respecto a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. En lo más importante, Banco de México mantuvo sin cambio su postura monetaria con su tasa de interés de referencia firme en 8.25% en su primera reunión de política monetaria del año, con su junta de gobierno ya completa con sus dos nuevos integrantes, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Luego de que la Reserva Federal suavizara su tono, se anticipaba en los mercados nacionales que Banco de México también haría lo mismo y tal vez pondría en perspectiva reducciones en su tasa de interés de referencia, lo que se refiere como una postura paloma o dovish. En el comunicado de Banco de México resultó al final del día menos dovish a lo anticipado, manteniendo un tono firme que, lejos de hablar de reducciones en su tasa de interés, más bien mantiene el sesgo hacia nuevos incrementos en el futuro. La decisión de mantener sin cambio la tasa de interés fue unánime, manteniéndose el balance de riesgos para la inflación sesgado al alza y el balance de riesgos para el crecimiento sesgado a la baja. Especial énfasis parece tener la resistencia a la baja en la inflación subyacente anual, que se ha estacionado en los últimos meses en niveles cercanos al 3.6%, como puede verse en la línea naranja de esta gráfica, cuando debería estar más bien bajando. En el complicado entorno que enfrenta la economía, Banco de México refiere que es particularmente importante que se cumplan las metas fiscales y es indispensable fortalecer el Estado de Derecho y abatir la corrupción, por cierto, tema nuevo en el comunicado, no lo había visto anteriormente. Muchos analistas han comenzado a anticipar reducciones en la tasa de interés de referencia, incluso este mismo año, dada la debilidad cada vez más evidente en la actividad económica. Pero para que Banco de México comience a manejar la posibilidad de una baja en su tasa de referencia, primero tendría que observarse, creo yo, una reducción más clara y consistente en la inflación subyacente anual y tendría que dejar de referir Banco de México un balance de riesgos para la inflación inclinado al alza. Me parece que Banjico está actuando con la prudencia requerida y contribuyendo efectivamente a afianzar la estabilidad macroeconómica, que es fundamental y es uno de los activos importantes que tenemos hoy día. Por otro lado, tanto el consumo privado interior como la inversión fija bruta de noviembre confirmaron que la actividad económica se está debilitando. El consumo privado interior desaceleró respecto al mes previo, como puede verse en las barritas de esta gráfica, a una tasa de 2.1% real anual. La línea azul corresponde al promedio móvil de los 3 meses anteriores, que sirve para ver un poco mejor la tendencia, en este caso a la baja, que muestra el consumo en estos últimos años. En esta siguiente gráfica separamos los componentes nacionales del consumo privado, observándose en las barritas verdes una clara desaceleración que llega a la contracción incluso en lo que se refiere a bienes nacionales, mientras que el consumo de servicios se está acelerando. La inversión fija bruta se contrajo 3.2% real anual en el mes de noviembre y, tomando las cifras desestacionalizadas de acuerdo al INEGI, la caída respecto al mes previo fue de 3.1%, lo que resulta extraordinariamente fuerte, ya que si la anualizamos, es decir, si se presenta la misma tasa por 12 meses, nos daría una caída de más de 31% en la inversión. Desde luego que hay que tomar las cifras desestacionalizadas con un granito de sal, pero el mensaje que nos dan es que comienza a aparecer un fuerte impacto sobre la inversión en estas cifras. Visto de otra forma, de enero a julio la inversión promedió un crecimiento de 3.2%, pero de agosto a noviembre promedia una contracción de 0.7%. Creo que estamos comenzando a ver en las cifras los efectos de la fuerte incertidumbre sobre el comportamiento de consumidores e inversionistas, producto tanto de un entorno global muy complejo como de algunas decisiones desafortunadas que se han tomado, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que ya hemos comentado en otra ocasión. También en la semana tuvimos los resultados de la inflación del mes de enero, que fueron mejores a lo esperado. En este cuadro del INEGI podemos ver que la inflación general fue de 0.09%, muy por debajo de los eneros anteriores y bajando en su comparativo anual a 4.37%. Los renglones de productos pecuarios y energéticos presentaron reducciones fuertes e inusuales que contribuyeron a la baja de la inflación del mes.
En este siguiente cuadro pueden verse los genéricos que más impactaron al alza y a la baja, destacando a la baja productos agropecuarios, combustibles y algunos servicios que en esta temporada es usual bajen sus precios. En este siguiente cuadro podemos ver las ciudades donde más bajaron los precios, destacando desde luego los de la frontera norte, lo que muy probablemente esté asociado a la reducción del IVA en esta región a partir de este mes. En esta siguiente gráfica podemos ver que el componente no subyacente, es decir, el que incluye los renglones más volátiles en la línea roja, es el que más se redujo, mientras que el subyacente se ha mantenido estancado y resistiéndose a bajar. Así, la inflación comienza bien el año, pero hubo muchos factores inusuales en enero. La inflación de febrero posiblemente nos dará una mejor lectura de cómo va la dinámica de los precios. Pasando a la ensalada y al entorno global, la Unión Europea respondió al Reino Unido que no negociarán de nuevo el acuerdo para el Brexit, estando ya a 50 días para la fecha de salida, por lo que se agota el tiempo para encontrar un acuerdo. El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambio su postura monetaria tal como se esperaba, advirtiendo que debido a la incertidumbre que genera el Brexit han tenido que recortar su pronóstico de crecimiento a 1.2%, el menor nivel desde la crisis del 2009. Advirtió su gobernador que aún en el caso de una salida ordenada del Brexit se estima una probabilidad de 25% de tener una recesión. En Estados Unidos, luego de perder la negociación con los demócratas y reabrir las operaciones del gobierno, Trump fue al Congreso a dar su discurso del Estado de la Unión. El evento fue más bien teatral al estilo Trump, destacando el chantaje abierto que quiso hacer a los demócratas al advertir que para que haya paz y legislación debe detenerse la guerra y la investigación, refiriéndose desde luego a la que está en curso y cada vez más cerca de su persona respecto a la interferencia de Rusia en las elecciones. Pasando a los mercados financieros, en la semana se registró una baja de 0.73% en el promedio de los 10 mercados accionarios que seguimos aquí en nuestra gráfica acostumbrada. La bolsa mexicana, en esta otra, presentó vaivenes más pronunciados y terminó con una pérdida de 1.28% en la semana, como pueden ver aquí. El tipo de cambio ha estado bastante estable en niveles ligeramente por encima de los 19 pesos por dólar, como pueden ver en esta gráfica, terminando la semana en 19.09 pesos por dólar en el mercado interbancario. Las tasas de interés de los bonos de 10 años, tanto de México como de Estados Unidos, han mostrado una tendencia a la baja, lo que se asocia a la postura más suave que ha adoptado la Reserva Federal de Estados Unidos. En la semana que inicia tendremos bastante información en Estados Unidos, destacando las cifras de inflación y producción industrial de enero y las ventas minoristas de diciembre. También habrá que ver si se logra llegar a un acuerdo entre el presidente y el Congreso, entre republicanos y demócratas, respecto al presupuesto del año, o si resurgirá la amenaza de un nuevo cierre de actividades del gobierno, lo que de acuerdo a expresado por demócratas y republicanos en los medios no volverá a ocurrir. Al momento de realizar este programa, ambas partes habían llegado a un punto muerto, es decir, están atorados nuevamente. En México tendremos las cifras de producción industrial del mes de diciembre, donde veremos si se sigue observando un debilitamiento en los renglones clave como construcción y manufacturas. Ahora pasamos al postre, donde hay algunos temas que vale la pena comentar. Me llamaron mucho la atención los comentarios que hizo el presidente sobre las estancias infantiles cuando explicaba que les darían los recursos directamente a los padres de familia y que no deben dejarse al libre mercado, culpando al neoliberalismo de la tragedia de la guardería ABC hace algunos años. Me preocupa que el presidente tenga esta lectura de que el libre mercado es algo malo y uno de los culpables principales de los males de México, ya que en nuestro país y en la gran mayoría de los países del mundo es precisamente el libre mercado el mecanismo por excelencia que permite la cooperación voluntaria de las personas. De hecho, al darle a las familias los recursos directamente para el cuidado de sus hijos, los que no tengan abuelitos que los cuiden tendrán que pagarle a otras personas para que lo hagan, es decir, tendrán que recurrir al libre mercado. El libre mercado es el resultado de la interacción entre las personas que buscan resolver sus necesidades mediante el intercambio de recursos. En otro tema importante, que creo que vale la pena comentar, se cumplieron ya 25 días del bloqueo a los ferrocarriles en Michoacán, lo que representa un claro atentado contra el Estado de Derecho,
no solo de ese Estado, sino del país. El Estado de Derecho se refiere al orden que debe imperar entre las personas para una convivencia armoniosa. Un Estado de Derecho se construye con reglas y leyes que ponen límites a lo que las personas pueden hacer, y cuando hay personas que infringen esas reglas y leyes, entonces son sancionados de alguna forma por el Estado para evitar que esa conducta se repita y siga haciendo daño. Podríamos decir que un Estado de Derecho se construye para que las personas se respeten entre sí. Cuando hay reglas claras y bien pensadas y esas reglas se hacen cumplir por el Estado, es mucho más fácil la convivencia y cooperación entre las personas. En el caso del bloqueo a Michoacán, un grupo de personas está violando las reglas establecidas y pasando por encima del derecho de muchas otras personas, faltando al respeto de la ley y de la gran mayoría de los mexicanos que sí la cumplimos. Ellos exigen sus derechos, pero pasan por encima de los derechos de todos los demás. Si el gobierno federal y el Estado no hacen valer la ley, entonces este tipo de comportamientos va a proliferar y se va a generar un mayor desorden en otras partes del país y con otro tipo de actividades, lo que va a afectar negativamente la vida nacional y desde luego la actividad económica. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro amado México que explica por qué no logramos generar una mayor prosperidad mucho mejor repartida es que no tenemos las instituciones para encauzar bien nuestros esfuerzos personales y más bien hay grandes incentivos a meternos el pie unos a otros, como es el caso. En otra noticia, el gobierno anunció un apoyo financiero a Pemex tanto con una capitalización como con una menor carga fiscal por un monto que podría ser de 1.5 miles de millones de dólares. Para todo fin práctico, las finanzas del gobierno federal y las de Pemex están interconectadas, por lo que habrá que ver de dónde saldrán los recursos que se inyectarán a Pemex, ya que podrían comprometer las finanzas públicas y la calificación de la deuda del gobierno federal. Creo que muchos no recuerdan o no saben que a principios de los 70s los problemas públicos se resolvían a billetazos, con gasto del sector público, lo que llevó a un enorme hoyo fiscal con un déficit de más de 17% del PIB que detonó las crisis económicas del 76 y el 82 y representó casi 2 décadas perdidas de desarrollo y crecimiento. El problema de Pemex no es solo de liquidez o de falta de capital o de un régimen impositivo demasiado oneroso. El problema fundamental es dirigirla como una empresa realmente productiva hacia actividades que sean rentables. Rentables quiere decir que producen más recursos de los que utilizan para producirlos. Lo que han expresado las calificadoras y diversos analistas es que invertir en refinación como se pretende con la refinería de Tabasco es desperdiciar recursos que podrían aprovecharse mejor en las actividades que son más rentables para Pemex como la exploración y la extracción de crudo. Mientras el gobierno no presente un plan de negocios coherente y convincente para los especialistas de los mercados financieros, la empresa seguirá caminando hacia perder su grado de inversión y la deuda pública irá en el mismo camino. Y con esto concluimos este programa número 111 de Economía en Breve con la invitación usual a que si les gustó, les pareció útil el video, le den like, a que se suscriban al canal y a que compartan el video o el link entre aquellos a los cuales también consideran que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.